La humanidad nunca había visto algo igual. Una bomba nuclear explotó justo en este lugar a 600 metros de altura y terminó con decenas de miles de vidas en un instante. ¿Cómo está hoy Hiroshima? Un lugar que sigue siendo sinónimo del poder devastador del ser humano. ¿Qué podría pasar si mañana explotara una bomba atómica en una gran ciudad? No pudimos resistirnos. Venir a Japón y no pasar por Hiroshima no era una opción. Es que esta ciudad es historia pura. Hace 28.527 días, en ese lugar exacto, se produjo la primera detonación de una bomba nuclear que afectó a población civil. 3 días después sucedería la segunda, y por suerte última, en Nagasaki, a unos 400 kilómetros. Las causas son tan conocidas como aterradoras. La Segunda Guerra Mundial iba por su 6º año de vida y causaba más y más muertes. La Alemania nazi se había rendido en Europa, pero el conflicto continuaba en el Pacífico. El imperio del Japón no se daba por vencido y Estados Unidos tomó una decisión muy drástica. Dejó caer a Little Boy desde el cielo de Hiroshima y generó una imagen que la humanidad jamás había visto. Un destello de luz que encegueció a los habitantes y de pronto un impacto que no tendría retorno. En ese momento murieron nada menos que 70.000 personas. A fin de año ya eran el doble. Si sumamos las de Nagasaki, la cantidad de víctimas de las bombas nucleares se estiman en 320.000. Lo que sucedió aquel 6 de agosto de 1945 en esta ciudad significó un hito en la historia. Los seres humanos tuvimos la certeza de que contábamos con la posibilidad de terminar con la vida en el planeta. Ya no era una bomba convencional, sino que la energía nuclear implicaba una potencia que era inimaginable hasta ese entonces. En aquel momento, Hiroshima era una de las 2 grandes ciudades japonesas que no habían sido bombardeadas. La otra era Kioto, que contaba con un valor histórico y arquitectónico particular, por lo que se decidió dejarla de lado. Así que los ciudadanos de Hiroshima estaban de alguna manera esperando el ataque. Sin embargo, ninguno se imaginaba algo de esta magnitud. Una bola de fuego de 28 metros de diámetro y 30.000 grados de temperatura. Devastation you see here was caused by the explosion of the bomb above this 0 point. The Hiroshima Gas Company building on the right in this picture has been almost completely demolished by the force of the explosion from above. La intensidad de la explosión fue tan grande que las sombras de las víctimas quedaron impresas sobre los edificios, como en estos escalones, donde se distingue la silueta de una persona sentada. Los sobrevivientes han relatado historias que nos dejan impávidos, voces pidiendo ayuda bajo las ruinas y ríos repletos de cadáveres flotando componían el paisaje. Pero uno de los sobrevivientes en particular tiene una historia única. Tsutomu Yamaguchi era un ingeniero que estaba en un viaje de negocios en Hiroshima. Al momento de la detonación se encontraba a solo 3 kilómetros del epicentro. El impacto de la bomba lo dejó en el suelo y pudo ver la enorme explosión que se generó con forma de hongo. Trató de buscar ayuda y pasó la noche en un refugio. Hasta ese momento, nada demasiado diferente al resto de los ciudadanos. Pero al día siguiente, Yamaguchi trató de volver a la ciudad en la que vivía, Nagasaki. Y sí, se imaginan lo que sucedió. El 9 de agosto, Estados Unidos arrojaría la segunda bomba, de la que también se salvó Yamaguchi. Mucho tiempo después, en 2009, el gobierno japonés reconoció a esta persona como la única doble Iwaksa. Ese es el término con el que se conocen a quienes se salvaron de una de las bombas, pero en este caso fue 2 veces. Yamaguchi tuvo una larga vida después de estar expuesto a ambas bombas. Falleció recién en 2010 de cáncer de estómago. Igualmente nos queda una incógnita. ¿Esta persona tuvo muy mala suerte por haber sido víctima de las 2 explosiones? ¿O, en cambio, tuvo mucha buena suerte por haber salido con vida de ambas? Las 2 bombas atómicas marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial, aunque no de las guerras en general, lo cual sí, es bastante obvio y lo podemos observar en nuestros días. Pero que ningún país haya utilizado armas nucleares puede ser considerado un paso adelante. En la actualidad, estos 9 países conservan armas nucleares, aunque más del 90% pertenecen solo a Estados Unidos y Rusia, las 2 grandes potencias de la Guerra Fría. Con la guerra de Ucrania, muchos comenzaron a preguntarse qué pasaría si se vuelven a usar armas como las que cayeron en Japón en 1945. O, peor aún, bombas más grandes, ya que la capacidad aumentó durante este tiempo. Las consecuencias, está claro, serían catastróficas.
Imaginemos un escenario en el que se detona solo el 1% de las bombas que existen en la actualidad. Además de los muertos directos, se calcula que se emitirían 5 millones de toneladas de hollín a la estratosfera. Esto produciría que la radiación solar se reflejara contra los aerosoles emitidos, por lo que la temperatura del planeta descendería 1,8 grados, lo que afectaría la producción de alimentos en todo el planeta y traería una hambruna generalizada. Pero también hay estimaciones de lo que podría pasar si se detonara mañana una gran bomba. Imaginemos que por algún motivo algún país decide arrojar una bomba atómica sobre Moscú. En nuestra suposición, utilizaremos una explosión similar a la que produjo la bomba del Zar, que fue la mayor detonación provocada por los seres humanos en la historia. En este caso, morirían más de 6 millones de personas y otras 5 resultarían heridas. En cambio, si la misma explosión sucediera en Nueva York, los muertos superarían los 7 millones. Y en Tokio, la ciudad más poblada del mundo, tendríamos que lamentar más de 10 millones de fallecidos y 14 millones de heridos. Otras ciudades muy pobladas de Latinoamérica también sufrirían consecuencias devastadoras. En Ciudad de México habría 9,3 millones de muertos y en Buenos Aires 6,3. De regreso, en Hiroshima, tal vez algunos se pregunten si es un lugar seguro para sus habitantes. Sabemos que, después del accidente, la zona cercana a Chernóbil quedó deshabitada. Hoy solo recibe a unos pocos visitantes y casi no tiene habitantes. Sin embargo, aquí viven 1.200.000 personas y no se registran problemas respecto a la radiación. ¿Por qué sucede esto? Las diferencias entre Hiroshima y Chernóbil son básicamente 3. La primera es el tipo de reacción. En Japón fue una fisión en cadena rápida, mientras que en Ucrania fue lenta. De esta forma, el material radiactivo que salió de la bomba tenía una vida útil corta, mientras que el del reactor tiene una mayor persistencia en el tiempo. La segunda diferencia es que la bomba de Hiroshima contaba con solo 1 kilo de material que tuvo una fisión nuclear. En cambio, el reactor de Chernóbil tenía toneladas de uranio enriquecido. Se calcula que liberó 100 veces más radiación que las 2 bombas lanzadas a la población japonesa. Por último, Little Boy fue lanzada desde un avión y explotó en el aire, a 600 metros de altura. Esto hizo que la radiación se dispersara en el camino. En cambio, en la planta ucraniana todo sucedió al nivel del suelo, por lo que se concentraron las partículas tóxicas en esa zona. Ese 6 de agosto de 1945 se destruyó el 70% de los edificios de esta ciudad. Los que lograron mantenerse en pie fueron los Ginkgo biloba. Estos árboles tienen 290 millones de años en la Tierra y son una de las especies más resistentes que hay. Pero quienes vengan a Hiroshima no solo podrán ver los Ginkgo biloba, sino que hay muchos lugares que recuerdan lo sucedido. Este es el castillo de Hiroshima. Durante la Segunda Guerra Mundial y ante la amenaza de una invasión de las fuerzas aliadas, fue utilizado como cuartel militar y arsenal de guerra. La bomba atómica lo destruyó por completo, pero fue reconstruido en 1958. El Monumento de la Paz es seguramente el lugar más reconocido de Hiroshima. Este edificio fue el más cercano a la detonación que se mantuvo en pie. Se encuentra a solo 150 metros del epicentro. En el pasado funcionó como un centro de exposiciones y luego de la bomba atómica fue conservado en ruinas, tal cual quedó. En imágenes tomadas algunos días después de la explosión se lo distingue en medio de la ciudad arrasada. Hoy es un monumento conmemorativo de la devastación nuclear. ¿Crees que el ser humano volverá a usar bombas de este tipo contra población civil? Déjanos tu comentario más abajo. También te pedimos que nos ayudes para que podamos seguir adelante con el canal. Podrás comprar nuestro primer libro, convertirte en miembro o darle me gusta a este video. Nos vemos en unos días desde otro país.